gusto de que estés acá. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Jorge acaba de publicar un nuevo libro. Ya habías escrito un libro con un relato, yo creo que más técnico que este, Muchos más técnicos. de historia de la economía, sobre el problema de la convertibilidad y la salida de la convertibilidad y lo que fue tu gestión en el año 2002. Ahora publicás este libro que se llama 115 días para desarmar la bomba. La pregunta que te quiero hacer inicialmente es, ¿qué querés decirle a la Argentina, a la sociedad argentina, a los lectores del libro de este presente con ese mensaje, para este presente? Bueno, ¿En qué me puede ayudar hoy la lectura de ese pasado? El libro tiene una parte donde habló del 2002, escrito de una manera que todos lo puedan leer, sobre todo la dirigencia y en particular la dirigencia política. De ahí se pueden extraer conclusiones metodológicas, dado que cada crisis tiene su propia característica, ¿no? Después hay la parte siguiente es qué pasó del 2002 al 2022 o 23. Y la última parte es cómo he visto yo a los dirigentes políticos hablando de economía. ¿Cómo ven la economía? Y termino señalando las características que debería tener un plan económico y cuáles son los problemas de la Argentina. Bueno, ya hiciste la entrevista con esto. Anda contestando. Entonces, pero el libro está hecho, nuevamente, es un ensayo. Y creo que es muy útil, perdón que lo diga yo, pero para entender el presente y proyectarnos un poco para el año que viene, ¿no? Cuando uno mira todo el discurso kirchnerista, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, sistemáticamente ellos se presentan como aquellos que han rescatado a la Argentina del incendio, que recibieron un país en llamas, y es un argumento extraordinario para pedirte consenso y para pedirte que le sigas renovando el poder, de tal manera que no volvamos a ese pasado. Tal cual. Y eso, si uno mira la historia y sobre todo si lee tus libros, es bastante distinto de lo que pasó. Yo creo que el relato empezó cuando asumió Néstor, diciendo lo que vos acabas de señalar. Porque lo de los 115 días son los días que yo estuve en el ministerio y que tomamos todas las decisiones como para salir lo más ordenadamente posible de la convertibilidad, tener equilibrio fiscal, equilibrio en el balance de pagos, tipo de cambio competitivo y tender la estabilidad de precios. Cuando asume Néstor, él tiene la mejor herencia de toda la democracia. La inflación era 3% anual. 3% anual. La economía crecía al 8%, había equilibrio fiscal, superávit comercial y en cuenta corriente, y el tipo de cambio era competitivo. Y cierto es que quedaban los temas sociales quedaban para resolver, porque primero, en una crisis, si no se resuelve lo económico, olvídate de lo social. Son elecciones que uno tiene que tomar, pero que a la larga dan sus frutos. Nosotros... ¿Qué límite tiene esa afirmación? ¿Hasta dónde podés olvidarte de lo social? Y eso es el olfato. Eso uno va relojeando, pero lo cierto es que si uno hubiera hecho lo que se hicieron en otros programas de recuperación y estabilización de la economía, yo creo que no hubiéramos hecho ni lo uno ni lo otro. Lo que le quedó a Néstor fue empezar a bajar la pobreza y empezar a mejorar la ocupación. Esto es totalmente cierto. Pero el corazón de la economía ya estaba funcionando a plenitud. Y a partir de ahí, y un poco por lo que vos dijiste recién, que comparto plenamente, de que se dio énfasis al consumo y no a la inversión y a las exportaciones, por un lado. Y por el otro, se creó un Estado enorme donde los servicios han desmejorado, porque ese aumento del Estado básicamente fue la duplicación del personal, la incorporación de gente que no servía para
los hospitales o las escuelas o las Te hago comisarías. una pregunta que sería contrafactual. Vamos a ver ahora el 25 de mayo la conmemoración, la autocelebración del kirchnerismo por estos 20 años. ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera seguido la historia de la economía argentina durante los gobiernos de los Kirchner? Distinto de lo que fue. Que se hubiera continuado manteniendo los pilares que empezamos nosotros a principios del 2002. Mantener una macroeconomía lo más equilibrada posible. ¿Eso qué significa? Significa que no hay atraso cambiario, y no hay atraso tarifario, y no hay atraso salarial. Eso va siguiendo como el funcionamiento de la economía. Y que el Estado hubiera mejorado en términos de transformación y prestado mejores servicios. Y se hubiera dado énfasis en la inversión para que la macroeconomía sea sustentable. Si no hay aumento de la inversión, de la capacidad productiva, la macroeconomía choca, demanda contra oferta y aumentan precios. Todo lo que pasó después va en contra de lo que empezamos a hacer en el 2002. La inflación del 3% de Néstor, él la deja a 15% con control de precios y fraguando las estadísticas. Y atraso tarifario. Y atraso tarifario. Y ya los equilibrios empezaban a tambalear. Con Cristina desaparecieron. Desapareció el equilibrio fiscal, cuenta corriente. Se había llegado a tener 40.000 millones de dólares de reservas. Se empezó a perder la competitividad cambiaria y la inflación terminó en 25% y la pobreza, que había bajado al 25%, subió con Cristina al 30%. Vino Macri, la pobreza subió al 35% y la inflación al 50%. Viene el gobierno de Alberto y Cristina, pasa la pobreza del 35% al 40% o un poco más, y la inflación del 50% al 150%. Con lo cual, de alguna manera, uno siente tristeza y bronca. Es como que no hemos aprendido nada. Y no hemos aprendido nada porque la política ve a la economía con un sentido voluntarista y mágico. Cuando nosotros lleguemos, que tenemos voluntad de que el país salga adelante, la cosa va a cambiar. Y mágico porque el presidente va a decir que hay que ir para allá y toda la economía va a ir para allá. Nunca se discuten los instrumentos. Se dice vamos a crecer, vamos a bajar la pobreza, aumentar las exportaciones de valor agregado, y nunca dicen cómo. Y cuando llegan al gobierno, siguen haciendo más o menos lo del anterior, pues no tienen ni un programa ni creatividad. Entonces, la verdad que es muy decepcionante, pero bueno, un poco el libro habla de todas estas cosas como para decir, hay alternativas, podemos hacerlo, pero yo comento bien en la primera parte de que para salir se requieren varias cosas. Por ejemplo. Tener un programa económico, nosotros lo tenemos de hacía 3 años, tener unicidad de la política económica. No puede ser que uno, dentro del gobierno, uno decida tasa de interés, el otro el tipo de cambio, el otro los salarios, el otro las tarifas. No. La autonomía del Banco Central está muy bien teóricamente, pero en una crisis tiene que estar junto con el Ministerio de Economía. Digamos, cuando digo juntos me refiero a que tienen que pensar lo mismo. Y después tiene que haber algún acuerdo político. Nosotros hicimos lo que hicimos porque hubo un acuerdo, y yo participé de eso, de Duhalde con Alfonsín, el día 31 de diciembre. Y eso dio mayoría en el Congreso. Y yo era diputado en esa época, y con Lamberto, que era el diputado, los dos éramos un poco los referentes económicos del justicialismo, y del radicalismo estaba Baglini y Jesús Rodríguez. Y éramos gente que hablábamos. Vos contaste, creo que en el otro libro, supongo que lo contarás también en este, que la única concesión que hiciste de contarle a alguien cuáles eran las medidas que iban a tomar
que eran un secreto que tenían para preservar Sí, las sí. mismas medidas y no someterte a presiones de todo tipo, fue con el radicalismo, Así es. Más que con el radicalismo. con un grupo de radicales. Estrictamente fue con Alfonsín y Zurruil. Y ellos se encargaron de hablar con Baglini y Jesús, que después nosotros con ellos le hicimos más extensiva el programa. ¿Vos crees que hoy la política argentina, tal cual la ves diseñada, cuando mirás las internas, cuando ves la calidad de las discusiones, cuando ves, daría para una operación política de este tipo, para lograr un consenso mínimo entre dos bloques que te permitan después rodar el programa? Hoy no. Partiendo de la base de los dos grandes grupos, ¿no? Cambiemos y Frente de Todos. No porque se ha llegado a un nivel de como de lucha fratricida. Ni se saludan, se pelean, se hablan mal. Nosotros, ya en el siglo pasado, digamos, pero donde yo militaba dentro del peronismo, la relación con los radicales era súper normal. Hablábamos, arreglábamos para sacar una ley, nunca insultos. Hoy día no ¿Cuándo está empezaron, te pregunto una curiosidad histórica, las conversaciones con Alfonsín eso. ¿Sobre qué tema? sobre la salida económica de la convertibilidad? Digo, durante el gobierno de la Rúa. Yo te voy a contar una anécdota. En agosto del 2001, antes de las elecciones del 2001, Alfonsín, un sábado a la noche, en un asado, dijo, este gobierno hay que salvarlo con Duhalde, el gobierno de la Rúa, con Duhalde como jefe de gabinete y Remes ministro de Economía. Sí, Cuando uno mira después lo que pasó y mira para atrás, digo, esta gente está hablando desde mucho tiempo antes de lo que se vio. no sé si vos te acordás cuando De la Rúa viajó a Chile a la reunión del BID. Sí, claro, sí. Que fue el momento cuando que lo sacaron a López Murphy. Exactamente. Ahí yo tuve un primer ofrecimiento del Banco Central, para ir al Banco Central. Cuando pregunté, ¿para salir de la convertibilidad? No. Entonces, nada que hablar. Pero comenzaron las charlas que yo tuve, pero no conozco las charlas que han tenido en ese momento Duhalde con Alfonsín. Duhalde con Alfonsín. Sí me acuerdo que Duhalde, cuando me dice de asumir el día 30 de diciembre, me dice, bueno, venite mañana a casa que viene Alfonsín y Zurruil. Voy a la casa, estábamos los cuatro, Duhalde me dice, ¿por qué no le explicás lo que vas a hacer? Lo expliqué, 10 minutos. Alfonsín le dice a Zurruil, Juan, ¿usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Nos levantamos, nos dimos la mano y punto. Ese fue el acuerdo. Duró 20 minutos. Más que conversaciones previas sobre eso estrictamente, había confianza y la palabra valía. Nosotros algunos puntos de las leyes que mandábamos al Congreso lo arreglamos por teléfono y con los radicales, digamos. Eso no está ahora, pero... La percepción de la gravedad del momento puede producir exactamente. Eso. Yo creo que el miedo disciplina. Todo lo que hicimos nosotros y ese acuerdo fue porque estábamos al borde del precipicio. Te llevo a otro tema, que es lo mismo, pero desde otro ángulo. Cuando vos ves Milei, ¿qué significa Milei? Y significa, para mí, de alguna manera, el váyanse todos y que no quede ninguno. Del 2001 fue eso. En aquella oportunidad, nadie encauzó políticamente ese reclamo. Claro está que del 2001 el radicalismo salió muy herido, como va a salir el peronismo muy herido ahora. ¿Qué quiere decir que va a salir muy herido ahora? Porque aquella vez fue una catástrofe para el radicalismo. Y para el peronismo, yo no sé si catástrofe, pero el peronismo, tal como uno lo ha conocido, para mí desapareció. Quedan lugares en el país, en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el resto, y será una federación de partidos provinciales, pero me parece que pierde protagonismo, me da toda la sensación. Entonces, Milei, de alguna manera, canaliza ese reclamo. Ahora, por lo que vos también comentabas antes, la economía está muy, muy complicada. Nadie sabe exactamente qué puede pasar en diciembre, la profundidad de la crisis,
Pero, como te decía antes, el miedo disciplina y ayuda. 5 o 6 meses antes de la caída de la Rúa, nadie imaginaba una explosión de esa naturaleza. Nosotros perdimos las elecciones de el 99. Sí, sí, cuando gana de la Rúa. Porque decíamos que había que salir de la convertibilidad, pues Sí. nos dábamos cuenta que no daba más. Pero no se podía imaginar cómo iba a ser la terminación. Ahora tampoco sabemos. Puede ser que prevalezca el sentido común en los grandes dirigentes y digan, bueno, no es que nos olvidemos del pasado, pero dejémoslo a un lado y que del pasado se dediquen los historiadores. Veamos el presente y el futuro. Si hay habilidad y grandeza para hacer ese corte, hay más posibilidades. Ahora, si eso no se logra, el que gane va a tener que hacer alianzas parlamentarias para que tener alguna mayoría en diputados y en el Senado. Porque sin una mayoría, ¿cómo sacás una ley? Después del combate de las elecciones. ¿No? O no van a dar quórum, o lo van a chicanear, digamos, todas las cosas que se hacen en el Congreso. Pero sin mayoría es muy complicado. Te hago una última pregunta. La historia tiene estas curiosidades de que el contexto resignifica instituciones, resignifica episodios y resignifica personas. Y de golpe vos, hoy, tenés un significado donde mucha gente recurre a vos para ver, podrías haber quedado en la historia como un ajustador, como el que se encargó de hacer un ajuste desagradable, inclusive de manera en tus relaciones personales y políticas poco exitosa, porque yo no sé si Duhalde se portó del todo bien con vos en aquel momento, sobre todo después de aquel viaje a Washington donde lo convencieron de que había que tirar todo por la borda. ¿Cómo sentís eso? Tu relación con la historia. Y la verdad que lo siento muy bien, porque creo que de alguna manera es una reivindicación de lo que hicimos, que efectivamente en ese momento fue muy criticado. Y para nosotros era lo que había que hacer. Lo que hablaban otros no era una alternativa viable para la Argentina, como la dolarización, que ya se hablaba en esa época, o hacer una suerte de populismo, lo cual hubiera significado una explosión inflacionaria. Así que lo veo muy, muy contento, pero también esperanzado de que si hay una reivindicación de aquello, puede ser una luz de esperanza para el futuro. O sea, tiene dos caras la historia, ¿no? Saliendo de la cuestión personal. Así que lo veo con optimismo moderado, digamos. Jorge, muchísimas gracias. Vamos a mostrar de nuevo la tapa de el nuevo libro de Jorge Remeslenikov. Ahí la tenemos, 115 días para desarmar la bomba. Queda la pregunta de cuántos días va a ocupar, le va a llevar el que viene. Que sean pocos. Que sean pocos. Muchas gracias, Jorge. No, gracias por la invitación. Vamos ahora a un pequeño